Hola compañeros y profesor, en este video hablaremos sobre la contaminación visual y ruido, en el cual daremos su concepto, sus características, entre otras cosas sumamente interesantes. Como tal, la contaminación a términos generales es la presencia en el ambiente de sustancias o elementos dañinos para los seres humanos y los ecosistemas seres vivos. La contaminación visual se define como todo aquello que afecta o perturba la visualización de una determinada zona o rompe la estética del paisaje. Algunas de sus causas van a raíz de publicitarias, tráfico aéreo, postes de electricidad con cableados, antenas de televisión, parabólicas, pararrayos, basuras o vertederos, grafitis, edificios deteriorados, redes de distribución eléctrica, exceso de señales de tráfico. Estamos tan acostumbrados a ella que no nos damos cuenta que nos enferma y nos afecta anímicamente. Especialmente en las ciudades, la contaminación visual está en todas partes, en todos los entornos, hacia cualquier lado que volteemos. Pero no todo sonido es considerado contaminación sonora. La OMS define como ruido cualquier sonido superior a 65 decibelios. En concreto, dicho ruido se vuelve dañino si supera los 75 decibelios y doloroso a partir de los 120. En consecuencia, este estamento recomienda no superar los 65 decibeles durante el día e indica que para que el sueño sea reparador, el ruido ambiente nocturno no debe exceder los 30 decibelios. Mau. Existen varios ejemplos sobre contaminación visual, los cuales son los siguientes. Contaminación lumínica. Esta da origen a la contaminación visual debido al excesivo uso de luminarias, que abusan de recursos y generan estímulos en el cerebro que pueden ser dañinos. Los carteles de neón, el alumbrado público y los reflectores son generadores de este tipo de contaminación. Publicidad y propaganda. El exceso de carteles y vallas publicitarias resultante de la industrialización y del mercado mundial es capaz de alterar la vista en el entorno. Esto a consecuencia de la masificación de empresas, del marketing y la fuerte competencia existente por vender productos. Arquitectónica e industrial. La construcción de edificios, casas y demás urbanismos produce que la apreciación de los espacios se dificulte, ocultando en gran parte elementos de la naturaleza. Esto puede presentarse en sitios naturales o citadinos y se denota por grandes edificaciones que poseen chimeneas, postes y que requieren de tendido eléctrico para poder funcionar. Desechos y residuos. Los grandes cúmulos de basura en sitios indebidos no solo alteran el atractivo de los paisajes, sino que también representan un problema sanitario que desprende otros tipos de contaminación. Los yacimientos donde se arrojan todos estos desechos sólidos censuran mucho de la belleza que puede poseer un espacio. Las consecuencias de la contaminación visual son como por ejemplo estética paisajista afectada, contaminación visual y ruido. Legislar para el desarrollo sustentable, disminución de la eficiencia, dolor de cabeza, mal humor, estrés por saturación de elementos y colores, trastornos de alteración, alteraciones al sistema nervioso, accidentes ocasionados por obstrucción visual al conducir. La contaminación acústica presenta una característica concreta que lo diferencia de otros contaminantes, ya que es el contaminante más barato de producir y necesita muy poca energía para ser emitido. Es complejo de medir y cuantificar, no deja residuos, no tiene un efecto acumulativo en el medio, pero sí puede tener un efecto acumulativo en sus efectos al hombre. Las medidas de prevención para estas son las siguientes. Se precisa cumplir correctamente las normas, leyes y demás parámetros destinados a regir las construcciones y la colocación de objetos que pueden distorsionar la estética de los paisajes urbanos o ya sean naturales. Como producto de toda la publicidad y la sugestión creada por esta, el consumismo se ha vuelto imparable dentro de las ciudades del primer mundo. Por ello, crear conciencia debe de ser imprescindible dentro de la cultura general de los países con respecto a esta y demás tipos de contaminación. La contaminación acústica como primera instancia se refiere a la intervención de agentes de ondas sonoras como también de ondulaciones vibratorias y causas problemáticas y o molestias de algún tipo a los diferentes seres vivos coexistentes. A diferencia de otros tipos de contaminación, se percibe únicamente por el oído, mientras que la contaminación del aire puede ser percibida por el olor y en casos extremos por la vista.
Esto no sucede con el agua, por ejemplo, donde la contaminación se puede percibir por su aspecto, olor y sabor. Como consecuencias, pueden tener en los humanos algunas reacciones fisiológicas y psicológicas que surgen como consecuencia de sonidos excesivamente altos. Tienen su origen en el deseo natural de autoprotección. Los animales silvestres reaccionan a sonidos con un estado de alarma, por lo que están más atentos a posibles riesgos. Se despiertan, se esconden o se enfrentan a la causa del ruido, y el cuerpo reacciona inmediatamente con la secreción de adrenalina. Existen dos tipos de efectos en ella. Los efectos auditivos. El sistema auditivo se resiente ante una exposición prolongada a la fuente de un ruido, aunque ésta sea de bajo nivel. Una persona, cuando se expone de forma prolongada a un nivel de ruido excesivo, nota un silbido en el oído. Esta es una señal de alarma. Y los efectos psicológicos pueden ser insomnio y dificultad para conciliar el sueño, fatiga, estrés por el aumento de las hormonas relacionadas con el estrés como la adrenalina, depresión y ansiedad, irritabilidad y agresividad, histeria y neurosis, aislamiento social, falta de deseo sexual o inhibición sexual. Soluciones para reducir la contaminación acústica. Organismos internacionales como la OMS coinciden en señalar que la concienciación de la ciudadanía es fundamental para vencer a este enemigo invisible. Por ejemplo, realizar actividades de ocio sin generar ruido excesivo, evitar el uso del coche y optar por alternativas como la bicicleta o el coche eléctrico. Realizar obras domésticas en los horarios recomendados, aislar los hogares con materiales absorbentes de ruido, etc. Para ello, también se vuelve fundamental promover la educación ambiental entre los más pequeños. Las administraciones también pueden tomar medidas para una adecuada gestión ambiental del ruido que contribuya a reducir la contaminación auditiva. La legislación es el acto de hacer o establecer leyes, entendiendo por tales no solo en un sentido restringido aquella que emanan de los cuerpos legislativos, sino todos aquellos preceptos dictados por autoridades competentes. Por ello creemos que es indispensable legislar leyes para la disminución de estos tipos de contaminación. En la actualidad existen algunos, como son decreto por el que se expide la Ley General para el Control del Ruido Urbano, artículo único. Se crea la Ley General para el Control del Ruido Urbano. Este tiene por objeto prevenir, vigilar y corregir la contaminación por ruido, evitar o reducir los daños que ésta puede derivarse para la salud humana y el medio ambiente. Artículo 155. Quedan prohibidas las emisiones de ruido, vibraciones, energía térmica y lumínica y la generación de contaminación visual en cuanto rebasen los límites máximos establecidos en las normas oficiales mexicanas, que para este efecto la expide la Secretaría, considerando los valores de concentración máxima permisibles para el ser humano de contaminación en el ambiente que determina la Secretaría de Salud. Las autoridades federales o locales, según su esfera de competencia, adoptarán las medidas para impedir que se transgredan dichos límites y, en su caso, aplicarán las sanciones correspondientes. En la actualidad hay muchos artículos que legislan la contaminación auditiva y visual. Sin embargo, estas por lo general no son cumplidas. Es indispensable conocer nuestras leyes para así proteger el planeta ante los diversos contaminantes que existen. Este es un conjunto de normas jurídicas que buscan regular las relaciones de las personas con la naturaleza, los seres vivos y los recursos naturales. El objetivo final de dichas normas es proteger el ambiente, evitar la contaminación y preservar tanto la biodiversidad como los recursos naturales. Es por ello que es indispensable aportar y cumplir nuestras leyes, además de usar nuestra moral, ya que este no es solo un problema que afecta a México, sino que también a todo el mundo. Eso sería todo de nuestra parte.